del módulo 4. Por favor, si pueden ir avisándome si se escucha bien. Gracias a las personas que ya me enviaron algunas de las tareas. Justamente quería empezar con esto hoy porque ayer estuvimos revisando algunos propósitos y justamente el analizar algunos ejemplos nos permite entender por dónde por dónde vamos bien, ¿no? Entonces, aquí tengo algunos ejemplos que voy a usar. Muchas gracias a Gabriela, que mandó varias opciones y es justamente lo que yo les decía ayer. El redactar varias opciones me permite ir probando, bueno, por dónde es todo un ejercicio, ¿no? Entonces, ¿por dónde voy bien? Es difícil, les decía ayer, el poder incluir los tres verbos y que vayan de acuerdo a la meta que yo quiero alcanzar, ¿no? Debo tener muy claro hacia dónde quiero ir para poder plantear mi propósito, pero justamente el hacer este ejercicio de varias redacciones me permite encontrar el adecuado, ¿ya? Entonces, bueno, voy a tomar de ejemplo a Gabriela, que nos mandó varias opciones. Me gustaría, Gabriela, si pudieras comentarme, antes de analizar tus ejemplos, me gustaría si nos pudieras decir si tú ya tienes pensado el nombre de tu curso, porque me pareció interesante tu propuesta. Creo que no es específicamente o solo de danza, ¿no? Específicamente de danza. Según comprendo al leer tus propósitos, tu clase o tu curso va enfocado a una educación artística más generalizada y me imagino que la danza es uno de los elementos que tú puedes trabajar. Me gustaría mucho que nos pudieras explicar un poquito más de esto, de cómo, hacia dónde va tu curso y si es correcto lo que estoy observando, ¿no? En estos propósitos. Entonces, bueno, voy a leer el primero y el último, que creo que son los que mejor pudieran acercarse a lo que tú quieres mostrar, creo, ¿no? A ver, tú me vas a ayudar diciéndome el título de tu nombre, de tu curso, y eso me va a confirmar lo que estoy comprendiendo. Ya, entonces vamos a analizar su primer propósito. Ella pone lo siguiente. Desarrollan la competencia artística y cultural a partir del acercamiento a los lenguajes, procesos y recursos de las artes, con base en el trabajo pedagógico diseñado para potencializar sus capacidades, atender sus intereses y satisfacer necesidades socioculturales. Si se dan cuenta, es un propósito bastante amplio, engloba bastantes saberes, ¿no? Y no nos habla de algo específico, que era lo que comentábamos ayer como características para poder plantear un propósito general. Me voy a ir a la última opción que ella nos pone y pone lo siguiente. Edifiquen su identidad y fortalezcan su sentido de pertenencia a un grupo, valorando el patrimonio cultural y las diversas manifestaciones artísticas del entorno, de su país y del mundo. Esto me habla que va a trabajar manifestaciones artísticas no solamente de Bolivia, sino también de otras partes del mundo. Me gustaría mucho, ¿no? Como les decía, me llamó la atención esto, el enfoque que tiene. Me gustaría mucho saber cuál es el nombre y si realmente es así como yo lo comprendí. ¿Ya? No sé si alguien más tenga sus propósitos que me los puedan ir pegando aquí en el chat para poder revisarlos. Aquí tengo otro ejemplo que es más específico de danza. Es de Silvia, muchas gracias también por enviarlo. Aquí ella aclara que el curso va a estar dirigido a niñas entre 8 y 12 años. Eso me ayuda a comprender también mucho mejor el propósito, ¿no? El enfoque que le está dando. Entonces, por ejemplo, dice que las niñas de este rango de edades adquieren conciencia corporal a través de la ejecución de pasos y movimientos de la técnica de la danza clásica y exploran otras formas de movimiento en el suelo, una fusión con la danza contemporánea. Si bien la redacción puede estar un poquito mejor realizada, creo que enfoca bastante bien lo que quiere trabajar, ¿no? O sea, ahí vemos que ya que son niñas entre 8 y 12 años, sí podemos hablar de
un aspecto técnico, ¿no? Antes de esta edad no estaría correcto poner o hablar de técnica como tal. Y habla también de una fusión con la danza contemporánea o de utilizar elementos de la danza contemporánea que complementen el aprendizaje de estas niñas dentro de la danza clásica. Así que bueno, está bastante entendible, ¿no? Nada más un poquito ahí sugiero trabajar la redacción. Un poco también observen la forma del verbo que utilizo al plantear un propósito. Como es un planteamiento a futuro, ¿no? Entonces podría ser que van a adquirir o se pretende que adquieran, ¿no? O al final de este proceso van a adquirir, ¿no? O sea, hay muchas formas del verbo que se pueden probar. No sé, ¿alguien más que haya escrito alguna propuesta de propósitos? A ver, voy a esperar un par de minutitos a ver si me pueden mandar un par más, por lo menos, para poder analizar y poder saber las personas que están conectadas si pudieran plantear alguna duda que haya surgido al realizar el ejercicio de escribir los propósitos, ¿no? Justamente ayer les comentaba esto, que aunque ayer la clase quedó todo muy claro, justamente cuando estoy aplicando los conocimientos que recibí es cuando surgen las dudas. Entonces, por eso ahorita sería un buen momento que revisemos estas dudas, tanto al plantear propósitos como de cualquier otro momento de la clase de ayer. ¿No? Me gustaría revisar ahorita para que ya entremos de lleno en los contenidos planteados para hoy. Es la acción de actuar, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo conductual, las conductas. Y otro es el sentir, que tiene que ver con el desarrollo emocional. Quiero pensar que todo este análisis que hicieron se basa únicamente en estas tres acciones. No se vayan por las ramas. Por eso soy tan específica de poner 3 párrafos o 4 párrafos, porque justamente no quiero que pase esto. No es comentar por comentar, ¿sí? Lo que sean concretos. Esa es parte también del proceso de planeación. Está bien imaginar. Les he pasado un texto, una lectura sobre la planeación y este imaginario que debemos tener antes de concretar las ideas. Y es la prospectiva. Me imagino que ahorita ya todos ya tienen esta lectura o sea, leída, pues, ¿no? Está bien imaginar, está bien soñar, está bien, pero en el momento de escribir, de planear, necesito ser concreto, concreta. No puedo quedarme ambiguo, ¿no? Y por eso estamos haciendo el ejercicio de escribir los propósitos, estamos haciendo estas pequeñas tareas porque necesitamos ejercitarnos, así como en la clase de danza ejercitamos músculos, ejercitamos la memoria y un montón de cosas. En este ámbito de la danza que estamos en este diplomado, necesitamos trabajar y ejercitarnos en escribir y hacerlo de manera concreta y real. Como docentes necesitamos dar las clases teniendo claras las cosas. No puedo ser ambiguo. Tengo que dar indicaciones claras todo el tiempo. Ya. Entonces, bueno, ya no tenemos más propósitos para analizar, así que nos vamos directamente con la tarea 1. Ya, hablábamos de estas acciones para recordarlas. Aquí tengo una tarea sobre esta reflexión y Gabriela nos dice, el valor pedagógico de la danza queda argumentado por las posibilidades que ofrece para influir en el desarrollo físico del individuo, en el desarrollo perceptivo motor, en los procesos del conocimiento, reflexión y respuesta creativa, así como en los procesos de socialización y culturalización, siendo específicamente significantes las posibilidades que ofrece como forma de mejorar las capacidades expresivas y comunicativas, así como del fomento del sentir artístico en la propia creación
y en la apreciación de las formas artísticas ajenas. ¿Ya? Lo veo bastante general, ¿no? No me hablas específicamente de estas acciones aplicadas a la danza. Entonces faltaría un poquito ahí, ¿no? Y además es solo un párrafo. Aquí tengo otro ejemplo que dice que en el ámbito del pensar impulsará a tener una idea y conciencia del movimiento del que se quiere ejecutar. Ajá, esto es un poquito más claro. En el ámbito del actuar va a mejorar la autoestima y el carácter para enfrentar las diferentes circunstancias. Ajá, es un poco general también esto, ¿no? Habría que hacer un análisis mucho más específico hacia la danza. En el ámbito del sentir mejorará el bienestar y el saber cómo expresarse. Sí, también creo que podría hacerse un análisis un poquito más extenso a partir de estas tres ideas, que sí las veo más enfocadas hacia la danza. Amelia nos comenta que la danza en nuestro medio no se ha incorporado en el sistema educativo como una herramienta pedagógica o parte de una formación integral en la educación y menos de formación de un ser humano, pero sí que en otros países como en los ex países socialistas, los países asiáticos y cerca a nosotros, Chile y Cuba. En nuestro medio, desde hace mucho, los colegios privados incorporaron las artes y entre ellas la danza. Sí, así es. Aunque las personas no sean bailarines profesionales a lo largo de su vida adulta, el aprendizaje de danza y del arte en general ayuda a que las personas tengan criterio y sensibilidad. Ya, está muy bien, está interesante el análisis porque nos habla del quehacer dancístico actual a nivel de educación. Y con respecto a las acciones educativas, la danza es una forma de expresarse sin palabras, de comunicarse por el movimiento y las sensaciones. Las palabras casi siempre se malentienden, pero no sucede esto con las vibraciones, las sensaciones, lo que nos ayuda a construir otro tipo de personas. Ajá, sí, está bien en el análisis y la reflexión, sin embargo, no está siendo específica con cada acción de la que hablábamos, ¿no? Ya, perfecto. Ya llegaron ahorita dos propósitos más, pero ya pasó el tiempo, entonces igual si al final nos queda algo de tiempo, regresamos a esto. Bien, vamos a empezar con los contenidos de hoy, ¿no? Yo les adelanto un poquito que en esto de la revisión de tareas y de lo que escriben, de lo que proponen, yo soy un poco minuciosa, digámoslo, o ya ustedes le cambiarán la palabra por otra, porque justamente me interesa que como docentes, como artistas, como gente de danza que está creciendo y está ampliando este arco iris del que hablábamos ayer al inicio, necesitamos ser personas con mucho criterio, con mucha sabiduría, porque les digo, honestamente, me molesta que nos vean a los artistas o a los bailarines como personas que no tienen la capacidad cognitiva muy alta, ¿no? Por no decirlo de otra manera. Y justamente debemos nosotros mismos demostrar esta capacidad y todo parte de una formación constante, ¿no? Así que bueno, yo voy a ser minuciosa con esto, insistiéndoles en que sean cuidadosos en su forma de escribir, en su forma de plasmar las ideas en un papel, en palabras, ¿no? En frases, porque a veces esta capacidad falla un poco, ¿no? Hay muy buenas ideas, hay muy buena capacidad de análisis, pero no hay una buena capacidad de concretar las ideas, ¿no? Es decir, de plasmar en un párrafo, en una idea, perdón, una frase, en una oración, mis ideas, ¿no? Así que justamente vamos a trabajar mucho con esta capacidad. Muy bien, seguimos. La tarea 2 ahorita la vamos a dejar en pausita para al final de la clase poder revisarla. Vamos a hablar hoy de lo que es ser docente, el perfil docente dentro del mundo de la danza, ¿no? Y bueno, yo quiero empezar, y esto es algo que también lo vamos a trabajar cuando nos veamos en cada una de las ciudades. Vamos a hacer pequeños ejercicios que nos ayuden a fortalecer un poquito esta capacidad de análisis y de introspección, buscando en nosotros mismos
un poco estos cuestionamientos, ¿ya? Porque creo que debe empezar ahí, ¿no? O sea, el punto de partida debería ser un pequeño análisis muy personal desde estas preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ser docente, ¿cuál es el verdadero significado? ¿No? Es enseñar, es ser profesor, es alguien que tiene mucha experiencia en lo que hace y decide enseñar, ¿no? Bueno, hay muchas razones para empezar a dar clases. En el mundo de la danza, la principal razón es la cuestión económica, ¿no? Bailarines que por alguna razón no tienen el suficiente trabajo y solo se dedican a la danza, entonces pues deciden empezar a dar clases para generar un poquito de más entradas económicas. Eso puede ayudarme, por un lado, a descubrir una vocación que tal vez no la tenía consciente, ¿no? Y puedo desarrollar esta vocación y formarme y encaminarme a ser un mejor docente. Pero también, por otro lado, puede ser que esto no suceda, que puedo ser un bailarín maravilloso, una bailarina maravillosa, pero no tengo vocación. Y doy clases porque no me queda otra, porque tengo que pagar mis cuentas, porque tengo que vivir de algo, ¿no? Y porque no quiero depender de otras personas, de mi familia, de mi pareja, no sé, ¿no? Entonces me pongo a dar clases. Entonces, cuestionarme este inicio, ¿no? de este planteamiento docente, creo que es importante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de enseñar, de ser docente? Y eso me va a llevar a la siguiente, ¿cuál es mi verdadera razón? ¿No? Como les dije, la más común es la cuestión económica. Creo que las menos personas son las que dicen, no, es que yo quiero dar clases, porque ya bailé, ya fui parte de compañías, ya trabajé mucho en el área de ejecución de la danza y la verdad es que me gustó mucho enseñar y quiero seguir este camino, ¿no? Entonces, si esa es tu verdadera razón, pues adelante, a seguirse formando, a seguir investigando, a seguir ampliando mis conocimientos, mi capacidad de transformar lo que aprendo, ¿no? Porque no dejo de ser bailarín, no dejo de ser bailarina, mi capacidad creativa tiene que estar constantemente desarrollándose. Y la siguiente cuestionante es, ¿enseño como a mí me gustaría que me enseñen? ¿No? Porque tal vez estoy enseñando de la misma forma que yo aprendí y no necesariamente esa sea la manera en la que quisiera yo que me enseñen otra vez, ¿no? Normalmente pasa eso, así como yo aprendí, así enseño, sobre todo cuando soy principiante en la práctica docente, ¿no? Entonces lo ideal es, sí, está bien, creo que todos lo hacemos, empezamos a enseñar en la misma manera en la que nosotros hemos aprendido, ¿no? Pero la idea es que con el tiempo generemos nuevas estrategias, nuevas formas de enseñar los mismos contenidos. Por ejemplo, si soy profe de danza clásica, bueno, no voy a inventar una nueva técnica, la danza clásica existe hace muchísimos años, o sea, no voy a inventar otra técnica, lo que voy a inventar son estrategias didácticas, lo que voy a inventar son nuevos métodos, nuevas formas, el cómo voy a enseñar, porque los contenidos como tal, el qué voy a enseñar, eso ya existe, la danza clásica ya existe, eso no lo voy a modificar, solamente voy a modificar los cómo. Y bueno, finalmente es, ¿qué imagen quiero que tengan los estudiantes de mí? ¿No? ¿Se han preguntado alguna vez cómo los ven o las ven sus estudiantes? La gente que ha pasado por sus cursos, por sus clases, cuando se encuentran después de mucho tiempo, los saludan con cariño, los recuerdan con cariño o son indiferentes, ¿no? O sea, pregúntense, ¿qué trascendencia tuve yo en la vida de esas personas? Creo que es importante hacer estos análisis para poder hacer una pausa en mi práctica docente y a partir de ahí empezar a generar nuevos caminos, nuevos colores en el arco iris, ¿no? Como lo comentábamos ayer al inicio de la clase. Y bueno, el ser docente me lleva a estas tres palabras de tanto peso, ¿no? Tengo vocación, el ser docente debería ir ligado totalmente a la vocación. Hay muchos docentes que no tienen una formación maravillosa en educación o no tienen unas herramientas maravillosas de pedagogía o didáctica, pero su vocación es tan grande que dan unas clases maravillosas que impactan en la vida de sus estudiantes, pero para siempre, ¿no? Y es su manera de trascender.
Entonces la vocación a veces lo es mucho. Esto pasa mucho en el área rural, por ejemplo. Hay los maestros, los profesores tienen una educación muy básica, tienen herramientas pedagógicas muy, muy pobres muchas veces, pero tienen una vocación enorme, ¿no? Entonces, ahí un poco se suple esta falta de conocimientos. Y en el camino, con la experiencia, van adquiriendo los conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, la vocación realmente es muy importante. Por otro lado, el ser conscientes que hay un compromiso. Ayer hablábamos que se impacta en el cuerpo, ¿no? Y hablábamos la diferencia de ver el cuerpo como una masa de huesos y músculos y ver el cuerpo como una historia de vida, ¿no? Un cuerpo que plasma historias personales muy, muy grandes, ¿no? Entonces, esta conciencia me determina un compromiso. O sea, realmente yo me estoy poniendo la camiseta de profe, de maestro, de docente, o lo estoy haciendo solo porque no me queda otra, ¿no? Ahí marca una diferencia muy grande. Hay un verdadero compromiso con estos procesos de educación o lo hago porque no me queda de otro, ¿no? Entonces es importante cuestionarse todo esto. Y todo esto me lleva a comprender mis responsabilidades, ¿no? A comprender cuánto tengo yo que preparar mi clase, cuánto tengo que formarme, cuánto tengo que planear, cuánto tengo que inventar, transformarme, reinventarme, ¿no? Ser responsable también con mis tiempos, ser disciplinada con mi hora delegada, con no faltar, con respetar los procesos individuales, ¿no? de mi grupo y no sé, y una serie de varias cosas, ¿no? Entonces es importante cuestionarnos. Y bueno, hablando ya un poquito de cosas más concretas, hay diferentes perspectivas, diferentes formas pedagógicas de ver al docente, ¿no? Se han asignado diferentes roles. Por ejemplo, se habla de que el docente es transmisor, es supervisor, es guía, es facilitador, es profe, ¿no? Hay muchas maneras de nombrar. Esto va a depender también mucho de la corriente didáctica, la corriente educativa en la que yo estoy manejándome. Entonces también ustedes identifiquen, está bien que les digan maestra, maestro, cómo se ve a un maestro aquí en Bolivia, porque no es lo mismo decirle maestro a alguien en Bolivia que por ejemplo en México, ¿no? En México es muy común decir maestro, ¿no? O sea, allá no se usa mucho la palabra profesor, se usa maestro. En cambio aquí en Bolivia el hablar de maestro es como con mucho más respeto, ¿no? Entonces ustedes identifiquen, ¿cómo quieren que me vean? Puse esta imagen de una típica profe con su pizarra, su tiza, sus papeles, ¿no? Entonces, esta es como una idea muy general de lo que se asocia cuando uno dice profesor, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en el área de la danza, ¿cómo queremos ser vistos? Como guías, como facilitadores, como alguien que impulsa la creatividad, ¿no? Entonces, bueno, también cuestionemos esta parte, ¿cómo queremos ser vistos? ¿No? Y bueno, ya específicamente yo quería ver según dos corrientes, ¿no? Hay muchas, dos, porque son muy diferentes una de la otra. Entonces, ser docente, ¿cómo se lo ve al profe? ¿Cómo se lo ve al docente, al maestro? Según la corriente. ¿No? A ver, ustedes ahorita, pues, cada quien haga el ejercicio en su cabeza mentalmente y así muy rápido, ¿cómo se lo ve? ¿No? ¿Cómo se asocia a este maestro, a este profesor en la corriente tradicional? Muchos de nosotros hemos debido asistir a colegios en los que han sido eh, o han seguido la línea de la educación. No teníamos a estos profes, los teníamos subidos muchas veces en una tarima, ¿no? En un nivel mucho más alto que los estudiantes, detrás de un escritorio, eh, con una actitud bastante autoritaria, ¿no? Entonces, eso es lo que se asocia con un profe, con un maestro dentro de la corriente tradicional. Y bueno, esta corriente concibe al docente como autoridad, como un modelo a seguir. Sus funciones son las de enseñar, dirigir, transmitir, ¿no? Y también esto nos lleva a comprender que este es un tipo de educación que se llama unidireccional, porque justamente va del profe hacia los estudiantes.
y no de regreso, ¿no? Entonces, este profe es visto un poco, si eres estudiante, es visto desde abajo, ¿no? Es esa autoridad a la que yo no puedo sobrepasar. Y bueno, en contraposición, la corriente constructivista nos muestra a un guía, a un facilitador, siguiendo una dirección que va de ida y de vuelta. ¿Esto qué me hace ver? Que el profe, el docente, también recibe de los estudiantes. ¿Y esto qué nos lleva a hacer? A construir, ¿no? A construir el conocimiento. Por eso se llama corriente constructivista, porque se construye. Hagan de cuenta que son unos legos, ¿no? Y el profe pone la primera ficha, un estudiante pone la siguiente ficha y los otros estudiantes ponen otra ficha y así se va construyendo este conocimiento, ¿no? Y todos aportan. Eso es lo interesante de la educación constructivista. Todos aportan, todos construyen, ¿no? Y eso lo vuelve maravilloso porque entonces conocemos el otro lado, ¿no? Y justamente la educación constructivista genera un conjunto de acciones que gestan este conocimiento y facilitan los procesos de construcción del conocimiento, ¿no? Como estamos diciendo. O sea, desarrollan una práctica de enseñanza en la que se propicia la interacción. Esto va muy bien con la danza, si se dan cuenta, ¿no? Porque aunque yo dé una danza demasiado técnica, necesito que sea de ida y vuelta, ¿no? El utilizar los cuerpos como ejemplo de mis estudiantes, además de mi propio cuerpo, hace que este conocimiento se construya entre todo el grupo, ¿no? Y se toman decisiones de una manera mucho más respetuosa a nivel de grupo, ¿no? Entonces, ya lo vamos a ver con calmita, ¿no? Mucho más esto de los detalles de la corriente constructivista, porque es una corriente que particularmente yo la tomé para mis clases, para trabajar la danza desde ese lugar, porque propone ideas mucho más amplias de lo que es la educación. Permite trabajar de una manera mucho más respetuosa con mi estudiante, cosa que en el mundo de la danza muchas veces no se ha trabajado, ¿no? Entonces es una propuesta bastante buena el utilizar del constructivismo muchos elementos, ¿no? Hay otras corrientes, ¿no? Por ejemplo, la corriente nueva, la escuela abierta, ¿no? Que, por ejemplo, la escuela Montessori tiene que ver con esto. Entonces, me da pautas también que yo pueda ayudar a fomentar en mis estudiantes la creatividad. ¿Ya? Continuamos dentro de la docencia y ya el mundo de la danza. Yo quise poner esta imagen para que nos hagamos muy conscientes. Hablábamos ayer de los dos cuerpos, ¿no? Otra vez lo digo. Y sabemos que como herramienta de trabajo en la danza tenemos el cuerpo. ¿Pero cuál cuerpo? ¿El cuerpo que es una estructura musculoesquelética o es un cuerpo con estas historias personales, con emociones, con vivencias que van a enriquecer mi forma de danzar, ¿no? Mi danza. Entonces, bueno, debo hacerme consciente que las áreas que impacta un docente en estos cuerpos van desde lo intelectual, ¿no? Porque trabajamos a nivel mental, cognitivo en la danza, pero también trabajamos en la parte humana, ¿no? Porque muchas veces tocamos temáticas que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con momentos históricos particulares del ser humano, de la sociedad, ¿no? Pero también trabajamos en la parte social, ¿no? O sea, podemos trabajar en la línea educativa de la danza con grupos vulnerables que van a querer fortalecer el autoconocimiento, el autocuidado, ¿no? El conocer mi cuerpo y de esta manera cuidarlo, aprender que puedo utilizar mi cuerpo de maneras extracotidianas, pero también eso me lleva a conocerlo, conocerme y por ende cuidarlo y comprender que pueden haber situaciones de riesgo con mi ser, con mi cuerpo, que yo puedo evitar, ¿no? Porque la danza puede dar herramientas de vida, más que la cuestión técnica, más que la cuestión artística, puede dar herramientas de vida que van a fortalecer el desarrollo humano y personal, ¿no? Y finalmente, pues obviamente, impactamos en el área dancística, ¿no? Entonces, aquí yo hago la reflexión. ¿Cuántos de ustedes han sido primeros maestros, maestras de danza en algún niño, en alguna niña, en algún joven o adulto inclusive, ¿no?
¿Cuántos de ustedes han sido la primera cara que esta persona ha visto de la danza? ¿Cuántos de ustedes han mostrado la danza por primera vez a un ser humano? ¿Se dan cuenta qué importancia tiene esto? Si yo soy alguien que no tiene vocación, que no tengo herramientas pedagógicas, que lo hago porque no me queda otra, y además me agarraron en un día malo, o no sé, no en mi mejor momento, imagínense el impacto que ha tenido esa primera vez en ese ser humano. Tal vez ese ser humano era un talento increíble en el mundo de la danza que yo, por esta irresponsabilidad, frené. Y tal vez este ser humano nunca más va a querer saber nada de la danza por esta actitud del que me tocó en ese momento como profesor, ¿no? Entonces, hago este ejemplo como para comprender el compromiso tan grande que tenemos al decidir dar clases de danza. ¿Por qué? Porque no estoy trabajando con un elemento extra, estoy trabajando con cuerpos, ¿no? Y estos cuerpos, ya lo hemos visto, tienen una historia, tienen vivencia, tienen una historia sensorial inclusive, y tengo que saber leer estas características en cada persona, ¿no? Hay personas a las que no les gusta que se les toque, y puede decir mucha gente, bueno, ¿y cómo voy a enseñar danza si no me deja que lo toque? ¿No? Entonces, bueno, tengo que aprender 1001 maneras, y justamente esas son las estrategias didácticas de las que tengo que ir aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, no es decir nada más impactamos en el área cognitiva, impactamos en el área humana, en el área artística, en el área creativa, emocional. No, va mucho más allá que eso, ¿no? Como lo podemos observar. Y bueno, específicamente, ¿cuáles serían los ingredientes para dar mis clases de danza? ¿No? Yo voy a partir comentando algo. Si yo soy una bailarina maravillosa, primera bailarina de la compañía, no sé qué cuantitos del país, no sé qué, no necesariamente voy a ser la mejor maestra. No va de la mano. Ser buen bailarín, ser buen bailarina, no va de la mano de ser buen maestro. Puedo ser una excelente maestra y no necesariamente ser la mejor bailarina. Obviamente, tengo que haber pasado por el escenario, tengo que haber pasado por muchos salones de clase, subirme a muchos teatros, a muchos escenarios, bailar en la calle, hacer danza urbana, hacer, no sé, ¿no? Hacer todo tipo de danzas que me van a enriquecer en mi práctica dancística, ¿no? Pero puedo también tener muchos conocimientos de educación que van a acompañar a esa mi ejecución, digamos, de danza no tan virtuosa, ¿no? Pero tal vez soy mejor docente que bailarina. Entonces, por eso es tan importante identificar mi vocación. ¿Soy buena en la educación? Bueno, sigo bailando, sigo teniendo mi vida de ejecución, pero voy fortaleciendo mucho más mi fuerte, que es la educación, ¿no? Entonces, no se confíen, o sea, no piensen, no, pero yo soy excelente bailarín. Bueno, no eres excelente profesor automáticamente. Entonces dice, aquí no basta conocer técnicas y conceptos, ¿no? Las técnicas las vamos a ir aprendiendo y no puedo dejar de bailar, no puedo dejar de seguir tomando clases, de eventualmente subirme a un escenario, ¿no? Porque si nunca lo he hecho, ¿cómo le voy a hablar a mis estudiantes de esa experiencia, de esta sensación de estar arriba de un escenario? ¿Cómo enfrentar al público? ¿Cómo trabajar mis emociones en ese momento? Si no lo he vivido, ¿cómo voy a poder transmitirlo? Entonces es necesario vivirlo, por supuesto, pero es necesario también tener conocimientos y practicidad en esta área, en esta línea educativa, ¿no? Entonces, bueno, decimos, ¿cuál es el ingrediente principal? No basta conocer técnicas y conceptos. Ya decíamos que necesitamos vocación, compromiso, responsabilidad. Por otro lado, necesitamos amor a lo que se hace, ¿no? Si no amamos lo que hacemos, ¿cómo lo vamos a transmitir? Obviamente es difícil que alguien esté en el mundo de la danza a estas alturas, me refiero a ustedes que están en un diplomado, que están en formación docente, no podrían estar en esto si no hubiera un amor enorme a la danza, ¿no? Todos sabemos que el mundo de la danza no es un camino fácil. Todos hemos pasado por situaciones complejas a nivel familiar, económico, inclusive de enfrentamiento con uno mismo, ¿no? No podría tal vez que ninguno de nosotros que estamos ahorita en este diplomado no ha pasado por una situación así, ¿no? Entonces,
Cuando decidimos seguir el camino de la danza, sabemos que es un camino complejo. Creo que el camino y la parte más complicada es el trabajar con uno mismo, con tus miedos, con tus temores, con tus limitaciones, con tus debilidades, ¿no? Eso es lo más fuerte, con mi ego, con mi cuerpo que a veces no da lo que yo quisiera que dé, con mis lesiones, con maestros que me enfrentan y no me gusta enfrentarme de esa manera, ¿no? Es un camino difícil. Entonces, amor creo que es lo que más tenemos todos, ¿no? Pero este amor lo tenemos que transmitir a nuestros estudiantes. ¿Y cómo lo voy a hacer cuando hay una verdadera vocación de educación? ¿No? Bueno, por otro lado, ¿qué necesito? Creatividad, imaginación para enseñar y para potenciar en los demás esta capacidad de movimiento, más allá de la técnica. ¿No? Ayer hablábamos que hay que recuperar la esencia del movimiento. ¿Por qué el ser humano hace danza? ¿Por verse hermoso en el escenario con unas piernas y unos pies con una línea perfecta? No, es mucho más allá que eso. ¿No? La técnica sí, me da herramientas, pero no lo es todo. La danza no es solo eso. Entonces, si yo no soy creativo, si no soy imaginativo, si no le pongo magia a mis quehaces, sobre todo si trabajo con niños, entonces no voy a despertar esa chispita que mis estudiantes tienen, ¿no? Y que tienen ahí guardadita y que yo necesito despertar. Luego, necesito conocer, crear y adaptar estrategias didácticas. Por eso necesito conocer de pedagogía, de didáctica, probar 1 y 1000 estrategias sobre la misma situación. En el mismo grupo que yo tenga de clases, no va a aprender de la misma manera Juanita, que Pepito, que Lucía, que Juan, ¿no? Todos van a aprender de maneras muy particulares y tengo que saber ofrecer estrategias a Pepito, a Juan, a Lucía. Todos van a necesitar una estrategia diferente. Entonces no me caso con mis estrategias. Pues esto me ha funcionado y estoy 20 años enseñando de la misma manera. No, no puede ser. El ser humano está transformándose todo el tiempo. Somos artistas. No podemos quedarnos en el mismo lugar de hace 15 años, de hace 20 años. Necesito transformarme, reinventarme. Si algunos de ustedes trabajan con niños, se dan cuenta que los niños cada año van modificando y te obligan a reinventarte todo el tiempo, porque te dan la vuelta. Por otro lado, necesito ser paciente, tolerante, ser empático, tener respeto y mucho tacto, ¿no? Hay situaciones que de repente viven nuestros estudiantes que nosotros ni somos dioses para solucionar, ni podemos tampoco, por una cuestión de respeto, ir más allá de una línea que se marca. Puedo yo trabajar situaciones que puedo descubrir en mis estudiantes, pero hay una línea límite. No me puedo meter en situaciones familiares, personales, más allá de lo que me toca como docente. Entonces tengo que aprender a descubrir esa línea, ¿no? ¿Y eso qué lo hago? ¿Cómo lo descubro? Sin salirme de la línea del respeto, ¿no? Y el respeto es a muchas cosas, el respeto engloba muchas cosas. El respeto a que un cuerpo es diferente a otro, que el aprendizaje se da en diferentes ritmos, ¿no? Ya lo decíamos en varios momentos ayer. Ser tolerante a veces con la mamá de mi alumnita, de una niña con la que trabajo y la mamá la pego hasta aquí. Bueno, tengo que aprender a ser tolerante y a tener tacto para tratar con ella, ¿no? Entonces, bueno, necesito tener muchos conocimientos, desarrollar muchísimas aptitudes cuando soy profe de danza. Por otro lado, necesito potenciar el sentimiento de capacidad, mi autoimagen, empezando por la mía como profe. Mi autoimagen, ¿cómo está? Tengo una autoestima baja que me va todo el tiempo a llevar a una actitud soberbia y con un ego gigantesco, porque en realidad muchas veces pasa eso, ¿no? La gente que es soberbia y que está todo el tiempo mostrándose y que yo, habla de qué? De una cuestión de inseguridad, de una cuestión de baja autoestima, una necesidad de reconocimiento de mi exterior, de mi entorno. Cuando una persona está segura de sí misma y tiene una autoestima arriba, no necesito reconocerme, yo ya sé lo que valgo. Entonces el ego agarra un nivel bastante equilibrado.
Y eso hace que también frente al grupo yo esté tranquila, ¿no? Sin esta necesidad de yo soy, es que ¿por qué se va a hacer esto? Porque yo lo digo, o con una, sobrepasando esta línea de respeto, ¿no? Entonces, es importante que en primer lugar yo tenga mi autoimagen, mi autoestima en un nivel adecuado. Y esto me va a permitir trabajar en mis estudiantes este nivel de autoimagen. ¿Por qué es tan importante trabajar la autoimagen en la danza? Porque todo el tiempo se ha destruido y se ha impactado directamente en la autoimagen. Ha habido inclusive violencia en las clases de danza en cuanto a esto, ¿no? Que estás gorda, que cómo vas a venir así, que tu ropa, que o sea, siempre se ha impactado en la autoimagen. ¿Por qué no marcamos un cambio nosotros? ¿Por qué nosotras y nosotros? ¿Por qué no modificar esta cuestión que se asocia tanto a la danza? ¿Por qué tiene que seguir así? ¿Por qué no podemos mantener una línea de respeto con nuestra gente? Si lo han hecho con nosotros nuestros maestros, ¿por qué lo vamos a seguir haciendo nosotros si no nos ha gustado? A nadie le gusta que lo agredan, ni físicamente ni verbalmente. ¿Por qué lo vamos a hacer nosotros? Entonces es importante cuestionar. Y vuelvo al inicio. ¿Por qué enseñar de la misma forma que me han enseñado? Me gusta que me enseñen de esa manera, agresiva. ¿Por qué voy a enseñar yo de la misma manera? ¿No? Entonces, cuestionarme. Por otro lado, otro ingrediente es conocer, ya sabemos, de música, de anatomía, de psicología, muchas veces hasta de DJ, de, no sé, de edición, de video, de música, de... Muchas veces tenemos que ser electricistas, tenemos que ser, no sé, trabajadores sociales, ¿no? Muchas veces el bailarín, el profe de danza, la profe de danza tiene que saber de todo, mucho más allá de mi propia danza, ¿no? Y eso obviamente me amplía los conocimientos, pero también es para jalarse los pelos muchas veces porque no nos sale bien. Y sí, claro, mientras más cosas sepamos, nos enriquece mucho más, ¿no? Tenemos que ser conscientes de esta parte, ¿no? Conocer de música. Estoy trabajando en mis estudiantes el oído, ¿no? Porque si bien la